Bueno, les voy a exponer algo sobre enfermedades que pueden ser diagnosticadas por inclusiones celulares en animales domésticos. Bueno, primero tenemos que definir qué son las inclusiones celulares. Son estructuras que se pueden observar en el citoplasma o en el núcleo de las células de los tejidos. Son de diferente naturaleza. Estamos acostumbrados a que pues las que más buscamos son las inclusiones de origen viral. Sin embargo, pues existen también inclusiones de origen proteico, partículas también de metales pesados, de algunas bacterias como clamidias, como vemos aquí en esta foto. También se pueden formar inclusiones celulares debido a restos de membranas celulares. También algunos consideran a los protozoarios y bueno, algunas proteínas y por supuesto las inclusiones de origen viral. Y bueno, son en las que me voy a enfocar un poco más porque son las de mayor interés en la medicina veterinaria. Entonces, las inclusiones virales corresponden a los lugares donde se realiza el ensamblaje de las partículas virales. Su naturaleza y localización en la célula es característica de cada infección viral. Entonces, por eso hablamos de lesiones patognomónicas en este caso. Son muy características y cuando logramos observarlas son de gran valor diagnóstico. Tenemos dos tipos de inclusiones virales principalmente. Los cuerpos de inclusión intranucleares que se forman cuando la infección es a partir de virus ADNA o las inclusiones intracitoplasmáticas en donde se replican los virus ARN. Existen algunas excepciones que voy a hablar más adelante en donde podemos encontrar tanto inclusiones intranucleares como intracitoplasmáticas. Cuando las llegamos a encontrar a nivel histológico, tienen un gran valor diagnóstico, pero tenemos que estar conscientes de que no todos los virus van a dar lugar a inclusiones virales. Eso es importante, saber en qué enfermedades sí las podemos llegar a buscar. También el observarlos, estos cuerpos de inclusión, depende mucho del curso de la infección. Si es una infección aguda en donde la replicación del virus está muy activa, la probabilidad de observarlas en las muestras es mayor que en caso de que el curso de la infección ya sea crónica, en donde pues ya hay mucha necrosis celular, mucha desfoliación de células, etcétera. Entonces la probabilidad de encontrarlas sería mucho menor. La coinfección bacteriana también puede impedir llegar a observarlas porque cuando ya hay una coinfección bacteriana, generalmente, bueno, pues ya vemos exudados, además de tipo purulento, fibrinoso, combinaciones que pueden enmascarar, ¿no?, las lesiones de origen viral y es aún más complicado llegar a observar inclusiones. Y por supuesto, el estado de conservación de las muestras. En muestras que están fijadas en forma adecuada, que fueron tomadas pues tras la muerte de los animales o muy poco tiempo después, es mucho mejor, ¿no? Que si son muestras, por ejemplo, tomadas de un cadáver que ya presenta cambios autolíticos, la probabilidad será menor. Aquí en esta fotografía de microscopía electrónica vemos una célula, este es el núcleo, y aquí vemos estas partículas virales que se les conocen como fábricas de virus, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características de los cuerpos de inclusión viral? Bueno, depende. Cuando son intracitoplasmáticos pueden ser únicos o múltiples y además pueden ser de diferentes tamaños. Unos son muy pequeñitos y otros son más grandes. Y en la misma célula podemos encontrar cuerpos de inclusión grandes, pequeños, por ejemplo. En cuanto a la afinidad pintorial, eosinofílicos, más rosas, basofílicos, más morados, o anfofílicos, que pues son como un tipo violeta, ¿no? En cuanto a las inclusiones intranucleares, es frecuente encontrar un halo blanco
alrededor de la inclusión, entre la inclusión viral y la cromatina nuclear que se va a ir hacia la periferia de las células. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta estas características. Aquí hago mención de algunas de las principales enfermedades que se pueden diagnosticar por inclusiones, que a nosotros los patólogos nos sirven mucho. El caso de la rabia. La localización, pues sabemos que es en las neuronas. El caso de la rinotraqueitis infecciosa viral bovina y la vulvovaginitis pustular son intranucleares y pues donde debemos buscarlos en epitelio respiratorio vaginal, dependiendo de qué estemos buscando, o sabemos que es una enfermedad abortiva y entonces las encontraríamos o las buscaríamos preferentemente en los hepatocitos de los fetos abortados. Virus respiratorio sincitial, bueno, son intracitoplasmáticas y bueno, vamos a buscarlas en el epitelio respiratorio. En caso de fibropapilomatosis y papilomatosis cutánea, en bovinos principalmente son intranucleares y las vamos a buscar en células epiteliales. El caso de distemper para mixovirus, este es uno de los ejemplos en donde podemos encontrar tanto inclusiones intranucleares, estas principalmente en astrocitos, aunque a veces también en neuronas, intracitoplasmáticas en epitelios de revestimiento e inclusive la piel. Hepatitis infecciosa canina por adenovirus, como su nombre lo dice, las vamos a buscar en los hepatocitos, pero también en células endoteliales porque allí se replica el virus. Otros ejemplos, viruela aviar por poxvirus, las vamos a encontrar en células del tegumento y también en epitelio respiratorio. Laringotraqueitis por herpes virus, bueno, intranucleares en epitelio respiratorio básicamente. Rinitis por cuerpos de inclusión, herpes virus también en epitelio respiratorio de las glándulas de la mucosa nasal. Circovirosis porcina, circovirus porcino, intracitoplasmáticas en células linfoides, rinoneumonitis viral equina, por ejemplo, herpes virus intranucleares en epitelio respiratorio, pero al igual en fetos abortados en los hepatocitos. Estos son algunos ejemplos. Existen más enfermedades en donde podemos buscar y encontrar estas inclusiones de origen viral. Y escogí aquí algunas de las enfermedades que me parecen pues comunes de importancia para el diagnóstico veterinario, empezando por la rabia paralítica bovina. Sabemos que esta enfermedad, bueno, pues se encuentra todavía muy difundida en México, sobre todo en las costas mexicanas. Todavía es un problema de importancia y sabemos que en estas zonas es donde habita el murciélago hematófago Desmodus rotundus. Este virus, bueno, es el transmisor del virus, este murciélago. Entonces, una vez que este murciélago muerde a las vacas, ¿verdad? En el cuello, en los miembros, en el torso, el virus es neurotrópico, sabemos que es de la familia Rhabdoviridae y va a tomar vía sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, hasta llegar al sistema nervioso central. Y cuando llega al sistema nervioso central, pues tiene cierto tropismo por algunas áreas anatómicas, ¿verdad? Del encéfalo. Una de ellas es el hipocampo, que aquí lo estamos viendo, es uno de los sitios donde más le gusta ir al virus, que es un acercamiento, pero también pues sabemos que puede afectar pues tálamo, corteza cerebral y cerebelo, por ejemplo. Entonces, de acuerdo pues a los signos clínicos que se sospeche de la enfermedad, sabemos que en la necropsia no vamos a encontrar realmente lesiones muy características macroscópicamente. Sin embargo, microscópicamente sí vamos a encontrar el caso clásico de las encefalitis virales, que es una encefalitis linfoplasmocítica perivascular, o los llamados manguitos perivasculares clásicos. Ya que encontré esta lesión, bueno, ahora voy a ir a buscar los cuerpos de inclusión. ¿En dónde? Pues en neuronas, ¿verdad? De estos sitios anatómicos principalmente. Entonces buscamos y si encontramos estos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos eosinofílicos, son
prácticamente patognomónicos de la infección de este virus. Aquí tenemos otros ejemplos, otras imágenes. Aquí tenemos otra neurona con varios cuerpos de inclusión, al menos 4 intracitoplasmáticos, que también se le conocen como corpúsculos de Negri. Aquí en una neurona de Purkinje también vemos una inclusión muy clara, y aquí otra. En el diagnóstico de rabia, pues todos sabemos que es recomendable hacer a la par el diagnóstico por inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, pues en teoría, ambas, si es positivo realmente el caso, ambas pruebas debieran resultar positivas. Lo comento porque hay unas cepas de virus rábico que no son negrigénicas, o sea, no producen cuerpos de inclusión, algunas. Sin embargo, si se trata de esta enfermedad, entonces lo más recomendable pues sí es hacer ambas pruebas. Pero si las encontramos por histopatología, como en este caso, son patognomónicas de la infección. Caso de la rinotraqueitis infecciosa bovina, sabemos que pues, es un virus de la familia Herpes viridea, llamado herpes bovino 1. Y esta enfermedad tiene varias presentaciones clínicas y patológicas. Una de ellas, pues es la respiratoria, de ahí el nombre de la enfermedad, llamada rinotraqueitis, ¿no? Entonces produce precisamente una rinotraqueitis y puede llegar a producir una neumonía intersticial. El cuadro sobre todo se presentaría en animales muy jóvenes. O por otro lado, la presentación genital, la vulvovaginitis y balanopostitis pustular infecciosa en caso de los machos, y sabemos que es una de las principales enfermedades virales abortivas. La presentación digestiva, también principalmente en becerros, de 1 a 3 semanas, y pues encontramos úlceras desde cavidad oral hasta el intestino. Y hay una presentación nerviosa, aunque en este caso se trata de virus herpes bovino tipo 5, y este produce una meningoencefalitis linfoplasmocítica. Aquí tenemos algunos ejemplos de presentación respiratoria. Por ejemplo, vemos en la nariz y en el morro de este bovino, que está sumamente hiperémico y, bueno, tiene muchas ya erosiones, prácticamente con costras. Debido a lo rojo de la nariz, le tienden a llamar red nose. Y pues es una infección que frecuentemente hay complicaciones bacterianas. Entonces, aquí, por ejemplo, ya vemos una rinitis pues mucopurulenta o fibrinopurulenta. Igual en este caso, aquí vemos que la mucosa está muy hiperémica, ya con úlceras, que es la lesión viral, pero frecuentemente pues ya hay contaminación bacteriana y encontramos este tipo de lesiones. Aquí vemos algunas fotografías en caso de aborto por esta enfermedad. La lesión más característica en los fetos pues es la necrosis hepática multifocal. Vemos muchos pues puntos realmente blancos que pues corresponden a los focos de necrosis. Aquí vemos la histopatología, vemos varios focos de necrosis por esta enfermedad en los fetos. Y aquí, por ejemplo, sí ya llegamos a encontrar cuerpos de inclusión intranucleares, en este caso son eosinofílicos, en los hepatocitos de este feto. Entonces, esta lesión es muy característica, prácticamente patognomónica de aborto por IBR, y la necrosis y cuerpos de inclusión, además, lo podemos encontrar en otros órganos del mismo feto. Este es el caso de virus herpes bovino 5. Fue un caso muy interesante en donde hubo alta mortalidad en un hato de bovinos, y el principal diagnóstico pues había sido rabia. Sin embargo, resultó negativo por inmunofluorescencia, y por histopatología tampoco se lograron observar corpúsculos de Negri, pero si observan en una encefalitis muy grave, linfoplasmocítica, de las más severas que he visto, como están ustedes observando. Y ya haciendo una revisión más detallada de las laminillas, encontramos estas inclusiones intranucleares en células de tipo glial.
Entonces, en este caso, el diagnóstico fue dirigido a encefalitis por virus herpes bovino 5. El caso de virus respiratorio sincitial es un virus de la familia Paramyxoviridae y afecta principalmente a bovinos, de los principales virus respiratorios de los bovinos, tanto animales de producción de leche como de carne. Generalmente, pues la enfermedad es respiratoria aguda y sabemos que este virus es parte del complejo respiratorio de los bovinos. No nada más se puede encontrar solo, sino frecuentemente hay coinfecciones. Entonces lo encontramos en casos, por ejemplo, de neumonías enzóticas asociados también a micoplasma o también asociados a mangemia en casos de fiebre de embarque. La lesión, digamos, limpia por el virus, pues es una neumonía broncointersticial y puede tener áreas de atelectasia y frecuentemente estas lesiones pues son enmascaradas por las lesiones de origen viral. Aquí, por ejemplo, bueno, pues es interesante, encontramos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en células epiteliales y pues a este virus se le llama sincitial precisamente porque forma estos sincitios, ¿verdad? Estas células multinucleadas de origen epitelial muy características y podemos encontrar inclusiones intracitoplasmáticas tanto en las células epiteliales como en los sincitios, como en este caso. Y hay, por ejemplo, el virus para influenza 3 también llega a provocar cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. Y en algunas ocasiones también sincitios. Entonces es recomendable pues practicar inmunohistoquímica ya con anticuerpos específicos para ya pues identificar específicamente si es uno o el otro virus o ambos. A veces pueden ser ambos. En caso de la fibropapilomatosis y papilomatosis cutánea de los bovinos, sabemos que es un virus de la familia Papillomaviridae y tenemos dos presentaciones, los fibropapilomas y los papilomas. Ambos son producidos por estos virus, pero de diferentes subgrupos, como sabemos, y que aquí los menciono. Afecta también esta enfermedad cutánea, pues animales más bien jóvenes, principalmente en cabeza y en cuello, como en este caso, ¿no? Entonces vemos este bovino con estos papilomas, yo siempre digo papilomas sobre los papilomas, que tienen características de coliflor, ¿verdad? Y aunque es una neoplasia que se considera benigna, pues imagínense ya el tamaño de esta neoplasia, vean la condición de este animal, ya muy deplorable. Otros casos, ¿verdad? Básicamente en la cara, en la cabeza, y también llega a afectar, por ejemplo, al prepucio, esta neoplasia, y bueno, también parte de los miembros. Los clásicos papilomas en forma de coliflor. Histológicamente, aquí vemos este papiloma, gran papiloma, se llama así porque precisamente forma estas papilas, son células epiteliales que se acomodan en tallos, un tejido fibrovascular, ¿no? Y formando estas características papilas. Aquí en este acercamiento, bueno, vemos un grupo de coilocitos, en caso de la epidermis, y en estas células precisamente podemos buscar cuerpos de inclusión intranucleares, como en este caso, vemos aquí abajo, o en este se ve un poquito más claro, es eosinofílico, el cuerpo de inclusión intranuclear por este virus. Entonces, bueno, es interesante llegarlos a buscar. El caso de distemper o moquillo, bueno, es una de las enfermedades más comunes en todos los medios, en todos lados, ¿verdad? Pues yo creo que en todas las localidades, una enfermedad mundial, producida por un paramyxovirus, y sabemos que esta enfermedad produce alta mortalidad en perros jóvenes, sobre todo no vacunados, y es un virus muy versátil, ya que produce una enfermedad multisistémica, es un virus inmunodepresor, provoca atrofia linfoide, pero también se replica en pues prácticamente todas las mucosas de revestimiento, el aparato respiratorio
digestivo, urinario, reproductor, piel, y hay algunas cepas de virus de moquillo que son neurotrópicas y que también afectan el sistema nervioso central. En este caso, cuando los animales están muy inmunodeprimidos y además la cepa tiene la capacidad de afectar al sistema nervioso central. Bueno, entonces en aparato respiratorio provoca pues desde rinitis hasta bronquitis, que puede ser principalmente serosa o catarral, conjuntivitis serosa o mucosa, como en este perrito, ya tiene rinitis mucopurulenta, ya tiene una conjuntivitis. Y el virus, bueno, pues llega hasta pulmón y se replica en epitelio bronquial, también entonces provoca una neumonía broncointersticial, frecuentemente con áreas de consolidación. Las áreas de consolidación generalmente ya son cuando hay asociación bacteriana y hay una bronconeumonía secundaria. Podemos buscar cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en células epiteliales de todas las vías de conducción, principalmente, pero en algunas ocasiones también se llega a observar cuerpos de inclusión intranucleares. Los más comunes son los intracitoplasmáticos, pero en algunas ocasiones sí llegamos a encontrar intranucleares, ¿no? Y en el cuadro encefalítico, bueno, pues encontramos encefalomielitis linfoplasmocítica también, y una lesión muy característica, pero muy característica de virus de distemper es la desmielinización. Obviamente en sustancia blanca, y la buscamos principalmente en el cerebelo. También podemos encontrar aquí cuerpos de inclusión, pero estos son intranucleares. En sistema nervioso son intranucleares, en astrocitos principalmente, pero curiosamente también podemos llegarlos a encontrar en neuronas. Este es un método de diagnóstico pues clínico, un poco rápido, que es el raspado conjuntival con un hisopo, que generalmente está remojado con solución salina, por ejemplo, y se hace este raspado, se hace un extendido y se pone una laminilla y se tiñe. Esto es con el propósito de buscar células conjuntivales. En algunas ocasiones encontramos cuerpos de inclusión, como en este caso, en esta célula conjuntival intracitoplasmático. Y bueno, vemos el fondo inflamatorio con gran cantidad de neutrófilos, lo que me está confirmando que hay conjuntivitis. Esta prueba, pues no siempre es muy sensible, ¿verdad? Se puede llegar a hacer para a ver si llegamos a encontrar cuerpos de inclusión, aunque no es tan sensible. También se puede intentar en este caso la impronta conjuntival para diagnóstico por inmunofluorescencia, por ejemplo. En cuanto a lesiones en el pulmón, bueno, encontramos principalmente neumonía de tipo intersticial, que bueno, el pulmón no colapsa, a veces encontramos la impregnación de costillas, a veces está demasiado hiperémico, no colapsa, como se alcanza a ver aquí, pero es muy frecuente encontrar ya también pues bronconeumonía supurativa ya como una lesión secundaria. Esto quiere decir que ya hay una coinfección bacteriana. Una de las principales bacterias es por Pasteurella multocida y Bordetella bronquiséptica, por ejemplo, dentro de las más comunes, ¿no? Que llegan a complicar. En cuanto a lesiones histológicas, pues vemos una bronquiolitis, como aquí necrosante, si ustedes ven. A mí se me imagina como que el bronquio le echaron dinamita y explotaron, ¿no? Las células se descaman por completo. Y aquí ya vemos, también podemos llegar a encontrar en algunas ocasiones sincitios, por ejemplo. Aquí en esta otra fotomicrografía vemos una clásica neumonía de tipo intersticial, el engrosamiento de los septos alveolares con infiltrado de células inflamatorias, y con el tiempo pues también va a haber hiperplasia de los neumocitos tipo 2. Aquí vemos un epitelio respiratorio con una inclusión intracitoplasmática eosinofílica que inclusive está comprimiendo al núcleo, lo está desplazando hacia acá. Y en esta otra fotomicrografía vemos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, pero si se fijan en este caso también intranucleares, como en este caso, ¿sí? Aquí podríamos hacer también diagnóstico diferencial con adenovirus canino tipo 2, que produce cuerpos de inclusión intranucleares.
en este caso, ¿no? Pudiera ser una infección mixta, ¿por qué no? Por ambos virus. Y si tenemos, pues, alguna duda o queremos hacer un diagnóstico más específico, también podemos hacer inmunohistoquímica. Aquí otros casos, aquí también es un epitelio respiratorio, vemos una inclusión intranuclear con su halo característico alrededor, y esta es una intracitoplasmática. Entonces, bueno, en este caso, pues es muy, muy interesante llegarlos a encontrar estos virus. Y bueno, ya para tener un diagnóstico totalmente preciso, pues podemos hacer ya una inmunohistoquímica. Sin embargo, realmente con los cuerpos de inclusión, pues es muy sugerente, ¿no? Entonces, aquí vemos inmunopositividad en epitelio respiratorio, utilizando anticuerpos antimoquillo específicos, y aquí, por ejemplo, pues también vemos inmunopositividad en unas células sincitial y en células de tipo epiteliales. Aquí vemos en caso de sistema nervioso central, primero la lesión que estamos viendo pues es una desmielinización, ¿verdad? La característico que llamamos esfongiosis, el aspecto de esfongiosis, muchos espacios, pero pues buscamos estos cuerpos de inclusión intranucleares. Vemos aquí muy claramente cómo la cromatina nuclear se ha desplazado a la periferia, igual aquí vemos el cuerpo de inclusión y aquí, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente patognomónico de distemper, ¿sí? Es llegar a encontrar estos cuerpos de inclusión. Estos cortes son de cerebelo. Hepatitis infecciosa canina, bueno, pues virus de la hepatitis, adenovirus canino tipo 1. Vemos algunas de las lesiones características que es macroscópicas, hepatomegalia, hebras de fibrina sobre la cápsula y vesícula biliar edematosa, podemos encontrar linfadenomegalia, a veces ascitis, y en algunos casos llegamos a encontrar edema corneal, lo que le llamamos ojo azul, y el ojo azul puede ser tanto por el edema corneal como por una uveitis. Microscópicamente, bueno, pues encontramos focos de necrosis hepática y cuerpos de inclusión intranucleares muy característicos en hepatocitos, pero también en células epiteliales. Aquí vemos dos fotografías, vemos un hígado de un perro y aquí vemos hebras de fibrina que le llamamos, que podemos llegar a encontrar macroscópicamente, o también edema de la pared de la vesícula biliar, a veces lo podemos llegar a encontrar, y vean, este hígado está muy hiperémico, con bordes redondeados. Sin embargo, ya la última palabra pues la tiene la histopatología, y aquí encontramos estos, bueno, yo les digo preciosos, cuerpos de inclusión intranucleares, también vean muy bonitos, eosinofílicos. En los hepatocitos, aquí hay 3 juntos, aquí hay otros, y bueno, generalmente cuando encontramos uno, ya seguimos buscando y encontramos muchos. Este virus también produce cuerpos de inclusión intranucleares en células epiteliales, en células endoteliales, como en este caso, también es intranuclear. Esto, por ejemplo, es un acercamiento de un glomérulo, y también podemos encontrar inclusiones en los capilares glomerulares. Y en algunas ocasiones, pues el edema corneal o el famoso ojo azul. Sin embargo, nada más recordar que esta lesión es asociada al depósito de complejos inmunes. No es una lesión producida directamente por el virus, sino por el depósito de complejos inmunes. Viruela aviar, por ejemplo, ocasionada por un poxvirus, puede afectar a diferentes aves, las gallináceas, pavos, otras aves. Tiene 2 formas, la forma seca, que afecta prácticamente a la piel, y la forma diftérica o húmeda, que ya afecta a las mucosas. O puede ser ambas. La viruela aviar pues pasa por lesiones en pápulas, vesículas, úlceras, pústulas, hasta la formación de costras. Y en este caso podemos encontrar cuerpos de inclusión intracitoplasmáticas en células del tegumento y en la mucosa oral. Son cuerpos de inclusión muy grandes, eosinofílicos, llamados cuerpos de Bollinger. Aquí tenemos 2 casos, una viruela aviar en un pavo, ¿verdad? Las lesiones forma cutánea, y una forma diftérica o húmeda puede afectar ya mucosas y adentro, ¿no? De lo que sería
el pico. Aquí tenemos otro caso de viruela aviar en una forma cutánea y ya la lesión histológica característica, esta es fotomicrografía de tegumento y vamos a encontrar estos cuerpos de inclusión enormes. Ellos son los más grandes cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos eosinofílicos llamados cuerpos de inclusión de Bollinger. En caso de laringotraqueitis infecciosa, bueno, aquí tenemos que afecta a aves, producida por un herpes virus, también a gallináceas, faisanes, pavos reales. El virus pues se replica en células epiteliales de la conjuntiva, en vías de conducción, sacos aéreos también, y llega a provocar, bueno, pues además de itis, ¿verdad? Necrosis epitelial y hemorragias, sobre todo en casos más agudos. Aquí encontramos dos lesiones en lo que es la tráquea, una traqueitis hemorrágica, y a veces ya con la formación de coágulos, y esta ya es una traqueitis fibrinosa, ya es un cuadro un poquito más crónico, pero es la misma enfermedad. Y podemos encontrar pues cuerpos de inclusión intranucleares en células epiteliales de epitelio respiratorio. Es muy frecuente también encontrar sinsitios, como aquí, sinsitios celulares, y en estos sinsitios también encontrar pues cuerpos de inclusión intranucleares. Aquí, por ejemplo, vemos esto, un sinsitio con cuerpos de inclusión intranucleares, y aquí ya vemos que pues, la mucosa respiratoria ya ha sufrido de una necrosis importante, toda está exfoliada, y también ahí hay exudado fibrinoso principalmente. Rinitis por cuerpos de inclusión, pues es una enfermedad no tan escandalosa, pero no por ello deja de ser importante, producida por un virus, herpes virus. Y sabemos que esta enfermedad afecta principalmente lechones, principalmente hasta las 5 semanas de edad. Puede haber, bueno, en general es baja mortalidad, pero pudiera haber alta morbilidad, se puede difundir rápidamente. Entonces es un cuadro clásico respiratorio de estos lechones, con escurrimiento seroso nasal, estornudos, epífora, se forman estas costras, aquí ¿verdad? En el canto interno del ojo, y pues prácticamente es eso lo que observamos clínicamente. Microscópicamente encontramos megalocitosis en células glandulares de la mucosa nasal, principalmente con cuerpos de inclusión intranucleares. Aquí estamos viendo un corte transversal de la cavidad nasal de ese lechón. Macroscópicamente lo único que vemos es una hiperemia con moco o exudado seroso o cero mucoso, pero histológicamente vamos a buscar los cuerpos de inclusión en las células glandulares del epitelio respiratorio, en donde este virus produce una megalocitosis, están muy grandes las células, y los cuerpos de inclusión también suelen ser muy grandes, intranucleares también, en esas células. Circovirosis porcina, bueno, esta es una enfermedad que pues llegó a México más o menos en los 80s, pero pues ha llegado para quedarse, así como algunas enfermedades virales, pues ya han sido pues controladas, erradicadas. Ya México se encuentra libre, ¿no? De algunas de ellas, como fiebre porcina clásica, como Augeski, pero llegaron otras como esta, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad ocasionada por un circovirus de tipo 2. En este cuadro clínico provoca una emaciación progresiva en los animales principalmente destetados, pero también produce neumonía intersticial, linfadenomegalia, puede provocar degeneración hepática y nefritis, y una lesión también característica es atrofia linfoide con pérdida de la arquitectura folicular, tanto los linfonodos como en vaso, por ejemplo. Y también podemos encontrar grados variables de infiltración histiocítica con formación de células gigantes y la formación de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. Entonces aquí vemos dos cerdos que son de la misma edad, pero uno, pues si se fijan, tiene un retraso del crecimiento bastante importante. Aquí vemos algunas lesiones de circovirosis porcina, una neumonía intersticial clásica, que no colapsa el pulmón,
A veces encontramos también algunas zonas de consolidación, ¿verdad? Como aquí, porque también puede haber ya una complicación de tipo bacteriano. Y en epitelios, bueno, en tejido linfoide, por ejemplo, encontramos atrofia linfoide, como en este caso, atrofia en las placas de Peyer a nivel intestinal y en general en el tejido linfoide. Y lo que vamos a buscar, pues, son cuerpos de inclusión, ¿verdad? Intracitoplasmáticos en las células linfoides principalmente, ¿no? Son muy pequeños que se agrupan, que les dicen que se agrupan como en racimos de uvas, estos cuerpos de inclusión. Otros tipos de inclusiones que no son de origen viral, bueno, podemos encontrar a los cuerpos elementales y reticulares asociados a infección por clamidia. Entonces aquí encontramos esos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, pero en este caso pues son por infección por clamidia. Estas son citologías, en realidad no es tan fácil llegar a encontrarlos. Aquí se ven muy bonitos, pero no siempre se ven es tan fácil, ¿no? Llegar a observarlos. Entonces tenemos que hacer uso de tinciones especiales, como de Jiménez, o a veces también en Giemsa, y a veces también cuesta trabajo. Sabemos que este agente pues forma parte del complejo respiratorio de los felinos junto con otros virus, ¿verdad? Junto con herpes virus, calicivirus, por ejemplo. Y bueno, ahorita comentándoles, acabamos de tener un caso muy interesante de un gato que tenía cuadro respiratorio, tenía una rinitis necrótica muy, muy grave, una bronquitis y bronquiolitis necrótica, era la lesión muy, muy, muy característica, muy, muy grave, y un poquito de neumonía intersticial, pero el problema mayor era a nivel de bronquios, bronquiolos, y bueno, llegamos a encontrar cuerpos de inclusión por herpes de la rinotraqueitis viral felina, pero también veíamos muy grave la lesión, la hicimos prueba de inmunistoquímica, también fue positivo para virus de influenza y se me ocurrió también, dije, ¿y qué tal si además es COVID? Porque sabemos que a los gatos ya también les está dando COVID. Entonces, en ese caso mandamos a hacer pruebas de PCR para COVID en Hospital General y resultó positivo para COVID. Entonces, el gato pues al menos tenía 3 infecciones virales juntas. Bueno, y otro tipo de inclusiones, como en este caso estamos viendo un túbulo renal, son células renales, y encontramos estos cuerpos de inclusión intranucleares muy bonitos, pero en este caso se trató de una intoxicación por cobre. Estos cuerpos de inclusión intranucleares también los podemos llegar a encontrar en sistema nervioso central cuando hay intoxicación con plomo. No siempre, pero a veces los podemos llegar a encontrar. Bueno, por mí es todo. Me hubiera gustado dar más enfermedades, pero espero haber dado un panorama general de lo importante que es la histopatología, la patología en sí y la histopatología. Y sí les quiero comentar que pues no todo se diagnostica por PCR, porque tenemos esa mentalidad ahora. Bueno, yo no, pero muchos médicos jóvenes dicen, tiene la muestra, manda la PCR, luego, luego, ya se saltan la patología. Y el PCR sí es útil, obviamente, pero debe ser una prueba también complementaria, ¿sí? Entonces, no se olvide de la patología porque pues es de gran ayuda para el diagnóstico en medicina veterinaria. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención.